Número 1 en técnica, cobro y magia. Hasta que el destino decide tomar la pelota. Benjamín Galindo fue el maestro del fútbol mexicano. Sin dudas, era la magia de México. Nacido un 11 de diciembre de 1960 en Zacatecas, inició su carrera en el fútbol amateur, hasta que tuvo la oportunidad de ser profesional en 1979 con Tampico Madero. Una cantera que lo catapultó hacia el estilo elegante y efectivo. De ahí se fue a Chivas en 1986, donde se convirtió en ídolo inmediato. Con el rebaño ganó la Liga del 1987, después ganó 3 campeonatos más con distintos clubes, Santos, Cruz Azul y Pachuca, convirtiéndose en figura inusual por su constancia y versatilidad. Reconocido como uno de los mejores cobradores de penales de la historia de México, debido a su habilidad ambidiestra y su maestría en los cobros de tiro libre. En la selección brilló en torneos internacionales. Su palmarés en el Tri incluye 28 goles y múltiples convocatorias. Portó la rojiblanca en 296 ocasiones y anotó 78 goles en liga durante los 8 años que formó parte del Guadalajara, siendo el cuarto mejor anotador histórico del club. Una legendaria figura en la historia del rebaño, jugador respetado y querido por todo México. Dejó una huella imborrable, no solo en Chivas, sino en toda la historia del fútbol mexicano. En mayo del 2020 sufrió un derrame cerebral grave, que le dejó secuelas importantes en su movilidad. Sin embargo, su recuperación ha sido muy buena, aunque lenta pero con mejoras importantes. En el 2024 habló con emoción de volver a caminar y volver a una cancha de fútbol. Yo no hubiera jugado en América. Yo no hubiera jugado en América. Yo no hubiera jugado en América. Hubo un mediocampista que después de brillar en la época dorada de Cruz Azul, buscó dejar su nombre en el más grande de México y llegó a Guadalajara con un fuego interno que pocos podían entender. Un hombre que fue bicampeón celeste, lo que siempre quiso coronarse campeón como rojo y blanco. Ese hombre fue Guillermo el Wendy Mendizábal. Nacido el 8 de octubre de 1954 en la Ciudad de México, comenzó su carrera en las reservas del Cruz Azul en el 72, pero debutaría como profesional en 1974, como defensa central suplente, pero pronto se reinventó como mediocampista de contención y se consagró bicampeón en las temporadas 79 y 80. Era ese tipo de jugador que te hace sentir la cancha, fuerte, ordenado y contemple. Su contribución lo llevó a la selección mexicana y al Mundial de 1978. Y con Don Nacho Treyes como guía, fue pieza clave en uno de los equipos más legendarios de la máquina, con una ética de trabajo que aún resuena en la memoria del fútbol. En 1985 dio el salto al fútbol español con el Rayo Vallecano, pero su camino lo llevó de vuelta a México en 1986. Y esta vez fue con la sagrada playera del Guadalajara, del cual se ha declarado seguidor desde la infancia en diversas ocasiones. La narrativa ya era épica, un campeón regresando a la tierra que siempre soñó defender. Y la historia no decepcionó. En la temporada 86-87, Chivas llegó a la final contra el Cruz Azul, y para colmo, su hermano Marco jugaba con los Cementeros. Una final histórica para el Wendy sin dudas. Había brillado con el equipo azul y ahora quería brillar con el más grande de México, el equipo de sus amores. En este duelo épico, que aún hoy es recordado, el rebaño se alzó con el título y Wendy pasó de ser bicampeón celeste a campeón rojiblanco, escribiendo su nombre en la historia del rebaño y del fútbol mexicano, con la 9ª estrella ya bordada en el escudo. El Wendy le regaló a la afición la alegría después de 17 años y sentirse orgullosos una vez más de ser el equipo más grande de este país. Ese partido fue más que un triunfo deportivo,
una recompensa de seguir sus raíces y perseguir sus sueños. Ser rojiblanco es una recompensa que pocos reciben, y pocos aún más son los que pueden decirse leyendas de este equipo. El buen demostró que hay que ser muy valiente para portar con gallardía y honor esta playera sagrada. Se retiró en 1991, dejando tras de él una historia de amor, honor y lealtad por el Club Deportivo Guadalajara. Un histórico del rebaño y una leyenda viviente. Un hombre que vivió la cancha con valentía y portó la playera con el orgullo que hoy pocos entienden. Dicen que no hay nada más poderoso que la fe. Y en 1987, el Guadalajara la encontró en un hombre que ya conocía la camiseta rojiblanca desde adentro. Un hombre que pasó de defender los colores como futbolista a guiar al rebaño desde el banquillo hasta una de las gestas más recordadas en la historia del club. Ese hombre fue Alberto Guerra. Nacido en Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1944. La historia de Guerra con las Chivas de Guadalajara comienza en la década de los 60. Era un joven mediocampista que debutó con el equipo en el año del 64, siendo compañero de grandes leyendas como Guillermo Sepúlveda, José Villegas o Juan Jasso. En la cancha no era una estrella rutilante, pero sí un obrero incansable. Inteligencia táctica, disciplina y amor por el balón. Quizá no levantó títulos como jugador en Chivas, pero sembró algo más importante: el entendimiento profundo de lo que significa portar la camiseta rojiblanca. Ese aprendizaje sería la semilla de lo que vendría después. El destino lo llevó de nuevo a Chivas. Me voy gratis, voy a Chivas, me voy gratis, me voy de gorra. Pero ahora desde otro lugar, el banquillo de entrenador en el año de 1981. Ahí comenzó a forjar su leyenda. Me la rebusco y el Hijín que jugaba de 10 lo hago 5. Y se compone mucho el equipo porque entonces yo le decía a Quirarte, el pelón arrancaba hasta mitad de campo. Y Quirarte, como había sido lateral izquierdo, salía muy bien por la izquierda. Claro. No te compliques, ahí tienes al Hijín cerquita. ¡Ping! Antes no te marcaban al volante de contención. Claro. Y el Hijín gambeteaba, le pegaba bien de media distancia y tenía muy buen pase. Como que se ubicó perfectamente. Y el equipo se acomodó, la defensa ya se conocía. Entonces, pues empezamos a defendernos bien, empezamos a tratar bien la pelota, empezamos a jugar más a lo que a los jugadores les gustaba. Cisneros más sueltos. Entonces el equipo estaba bien acomodadito. Y ganábamos, perdíamos, pero jugábamos bonito, jugábamos bien, se llenaba el estadio. Jugamos la final. Guerra es un fenómeno y gana una credibilidad. No es cierto, yo era el mismo loco de diario. Con un plantel lleno de jóvenes y talento nacional, Guerra no solo enseñaba táctica, inculcaba orgullo, identidad y carácter. Bajo su mando el rebaño volvió a ser protagonista. Llegaron a las finales de 83 y 84, y aunque la gloria se escapó por poco, esas caídas templaron al equipo y al entrenador. Alberto Guerra estaba preparando algo grande. El rebaño jugaba con un estilo aguerrido, ofensivo, con un plantel que creía en sí mismo porque creía en su entrenador. La final contra Cruz Azul, el Estadio Jalisco vibraba, y la ciudad entera latía al ritmo de su equipo. Ese Guadalajara, bajo la mirada firme de Guerra, conquistó el campeonato con un fútbol valiente, con goles, con pasión. En el título número 9 la historia de Chivas. Y Alberto Guerra, el hijo pródigo que un día había debutado como mediocampista rojiblanco, se convertía ahora en el estratega campeón. Ese triunfo no solo fue una estrella más en el escudo, fue el mensaje de que el rebaño podía levantarse y rugir con fuerza, aun cuando muchos lo daban por vencido. Ese campeonato lo convirtió en leyenda, porque más allá del trofeo, Guerra dejó una enseñanza eterna, que el Guadalajara nunca debe renunciar a su esencia, y en los momentos más difíciles, y que cuando un hombre entiende lo que significa ser parte del rebaño, puede cambiar la historia. Del silencio del área al caos del clásico. Javier El Zuli Ledesma,
Fue la primera mentalidad moderna en un arco mexicano y pagó el precio en un partido que lo transformó para siempre. Nacido en Guadalajara en 1958, debutó en Chivas en 1979. Mira, me costó muchísimo trabajo ser parte de las fuerzas básicas. ¿Sí? Anteriormente en Guadalajara, en el Club Deportivo Guadalajara, había una liga de párvulos. Ok. Esa liga interna del Club Deportivo Guadalajara, de ahí se extraían a la mayoría de los jugadores para fuerzas básicas. ¡Haz méritos! Claro. Méritos. Pica piedra, güey. ¿Cómo era el proceso o cómo fue el proceso en ese entonces para poder valorar el estar o representar o ponerte la playera de Chivas, Aunque nosotros, los porteros, teníamos otro color de playera, pero el pertenecer a Chivas. Y yo quería pertenecer a Chivas. Entonces, mi proceso para ingresar al club, por eso lo valoré tanto, yo creo, ya a nivel profesional, me costó uno y la mitad del otro. Y se convirtió rápidamente en figura con su estilo propio. Definitivamente era parte del alma del equipo rojiblanco. Su récord de 151 partidos consecutivos lo convirtió en uno de los porteros más consistentes de la historia del club, dejando una huella imborrable en la década de los 80s. Fue pionero al implementar el juego con los pies fuera de su área, adelantándose décadas al estilo moderno de portero líbero. La tónica épica llegó a la semifinal de 1982-1983, enfrentando a las Huilas, que después de burlarse de los rojiblancos, no aceptaron la supremacía del rebaño y, producto de su impotencia, recurrieron a su naturaleza primitiva e iniciaron una trifulca que derivó en muchos expulsados por parte del equipo rojiblanco, entre ellos el Zuli, que él lo recuerda con claridad y lamenta que la pasión desbordara los límites. Ganaron aquí en el Jalisco 2-1, nos ganaron ellos aquí, se burlaron, hicieron todo, y fuimos al Azteca. Allá les ganamos 3-0 en el Azteca y allá pensaron que nos iban a ganar igual. La bronca, ¿cómo la vi? Pues les metimos el tercer gol, ya hacia el final era el 3-0 en el partido de vuelta. Era el 4-2, 5-2 creo, en el global. Y ahí pues ellos ya no aguantaron. Ellos aquí en el Jalisco nos dijeron de todo, a la gente le dijeron de todo. Y nosotros, Roberto Gómez Junco, sobre todo, cuando Sammy Rivas mete el tercer gol, va y les festeja y pues ahí se encendieron ellos. Pues con la falta de varios titulares, quedaron mermados para la disputa por el título contra el Puebla. A pesar de la polémica, el Zuli continuó buscando la gloria y fue clave en el título del 86-87, cuando regresó de Morelia para levantar ese campeonato histórico. Se retiró en 1995. Comenzó su trayectoria como técnico, incluyendo etapas en México y Estados Unidos, siendo hoy mentor en segunda división y figura inspiradora para nuevas generaciones. En el 2019 ocurrió un suceso que le cambiará la vida. Un aneurisma que se le había detectado un tiempo atrás lo llevó al quirófano. Sin embargo, sus ganas por vivir y seguir en este plano lo llevó a superar esta dura prueba y ser un reflejo de superación. Obviamente que es un recuerdo que me saca de onda, porque estábamos como ahorita, estábamos platicando, ya habíamos hecho la transmisión de un partido, no recuerdo el partido. Hicimos un programa, estábamos haciendo un programa de análisis de fútbol y todo esto, y lo que tengo en mente es de que nada más estaba en la mesa, los micrófonos y todo, y yo de repente nada más perdí el conocimiento y no me acuerdo de nada más. Sí, de que la libré, la verdad. Y pues bueno, es algo que ya que guardamos mucho en el corazón. No es porque pues esté aquí bien, de repente se me va el rollo, se me va la onda y todo ese tipo de detalles, pero pues gracias a Dios estoy bien, y eso es algo que siempre voy a agradecer. Cómo se vence una sequía de 17 años con 2 goles decisivos para desaparecer sin que nadie lo note. Eduardo El Yayo de la Torre fue el hombre que rompió el silencio goleador en Chivas y luego se esfumó sin un adiós memorable. Nacido el 4 de diciembre de 1962, De la Torre cargó con un apellido que pesaba como el mundo mismo. Su padre fue el constructor del campeonísimo. A finales de los años 70, El Yayo emergió desde las fuerzas básicas
como delantero del rebaño. Junto a sus primos, Chepo y Néstor, eran todo un clan rojiblanco. La gloria llegó en la temporada 1986-1987, donde marcó 2 tantos en la final ante Cruz Azul. Que terminaría 4-2 para romper la larga sequía de títulos, devolviendo la alegría a toda la nación rojiblanca. Terminó como sublíder de goleo ese torneo, solo por detrás del Oso Salazar. Pero en 1988 probó suerte en Europa con el Jerez. Incluso enfrentó al Real Madrid en pretemporada. Una aventura que solamente duró la pretemporada. Yo creo que esos son de mis fallas que tuve dentro de mi carrera en la toma de decisiones. Regresó a Chivas, donde su segunda etapa no fue igual, aunque se mantuvo competitivo hasta 1992. Ese año llegó a Querétaro para cerrar su carrera. Yo sentí que ya mi rendimiento estaba mermado. Ok. Y eso más algo de la espalda, pues ya no. Yo dije ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y joven, Yayo, ¿cuántos años tenías Sí, cuando...? 30. Que terminaría en 1993, cuando colgó los botines. Así terminó su paso como jugador, héroe, heredero y fantasma de su propia historia. Dejó un legado que es poco reconocido. 88 goles en liga, siendo el tercer mejor goleador en la historia de Chivas, superando a figuras del rebaño como Javier Valdivia o Crescencio Gutiérrez. Tu país canta tu nombre, te batean como traidor, y luego entiendes que eras mucho más que un jugador. Fernando Quirarte fue defensor, goleador y líder, pero ¿qué sacrificó en el camino? Nacido en Guadalajara, el 17 de mayo de 1956, hizo toda su formación en Chivas y debutó con el primer equipo en 1973, con 17 años, compartiendo con grandes jugadores como Ignacio Calderón o Alberto Onofre. Durante 1973 y 1987, logró su meta de confirmarse en la defensa, alcanzando la titularidad y ser referente de la saga rojiblanca y la selección nacional. Jugó 274 partidos portando la sagrada playera rojiblanca. Anotó alrededor de 20 goles, logrando ser uno de los defensores con más goles en Chivas. Campeón en 1986, cerrando una sequía de 17 años para el club. Su último juego fue esa final, y acto seguido se fue al Ratlas, un acto que le reclamó la afición. No se podía entender cómo un referente rojiblanco de tantos años se fuera al odiado rival. Cuando quedamos campeones con Cruz Azul, 2 goles de Yayo y 1. Me voy de Chivas después de ser campeón. Y entonces, como tú mejor que nadie lo sabes, la vida del jugador así es. Y viene el cambio porque la directiva de Atlas platicó con la directiva por la cual me vendieron al Atlas. Era difícil porque ibas con el equipo pues rival, ¿no? Al principio, como suele pasar, como le pasó a Omar Bravo, ¿no? Cuando se fue a Atlas, que le chiflaban. Su destino quedó marcado y luego se retiró por Leones Negros en 1990. En el Mundial de Casa de 1986 jugó los 5 partidos y anotó 2 goles. Inauguró la cuenta ante Bélgica. Y luego ajustó el triunfo frente a Irak, con un derechazo que dobló la mano al portero. En el sector izquierdo, el centro de Negrete, llegando de atrás de Quirarte, oportunidad aquí del equipo de México. ¡Gol! ¡Golazo de Quirarte! Esos goles fueron consagración y catarsis ante el duelo familiar por la pérdida de su padre y el dolor nacional del terremoto.
relató que Bora Milutinovic forjó una mentalidad sin miedo, y esa edición unió a México como pocas veces. Para Quirarte, el fútbol fue terapia colectiva, un acto de resiliencia emocional, un icono del rebaño que dejó la piel en la cancha, en las épocas duras como fue la década de los 70s, y que tuvo un cierre glorioso con el título del 87. Su leyenda engendró un debate sobre la identidad. Durante décadas, hemos escuchado lo legendario que fue el equipo dirigido por Alberto Guerra. Sin temor a equivocarme, lo logrado en aquella temporada cambió por completo la visión del fútbol mexicano. Después del campeonísimo, las Chivas vivieron años de tristeza y miseria deportiva. Pero todo cambiaría a principios de la década de los 80. Tras un trágico accidente automovilístico en 1981, donde lamentablemente falleció Pepe Martínez. Llegaría al mando del rebaño Alberto Guerra, un exjugador surgido de las fuerzas básicas. Sin duda, tenía sangre rojiblanca, justo lo que se necesitaba para poner fin a la mala racha vivida en los años 70. La directiva no dudó. Él era el indicado para levantar a las Chivas. Desde su llegada, el cambio fue visible. En su temporada de debut, realizó un trabajo tan destacado que llevó al equipo hasta la final. El rival fue el Puebla, pero lamentablemente se perdió. El equipo había quedado diezmado tras la mítica batalla campal en semifinales frente a las Huilas, donde varios titulares fueron expulsados. Pero Alberto no se rindió. Siguió mejorando al equipo paso a paso, construyendo las bases de una generación inolvidable. Para la temporada 1984-1985, volvió a llevar al rebaño hasta una final, y nuevamente se quedó con el subcampeonato. Aquello lo hizo dudar. Pensó que tal vez no era el pastor adecuado para este rebaño. El discípulo de Javier de la Torre, el entrenador más legendario en la historia rojiblanca, creía no estar a su altura. Sin embargo, encontró respaldo en la directiva, en sus jugadores y sobre todo en la afición, porque el equipo jugaba cada vez mejor y todos sabían que lograría el sueño de millones, llegar a la cima y conquistar el título que tanto se había negado. Esta mágica historia comienza en agosto de 1986. Durante 17 años, el rebaño sagrado caminó por un desierto sin gloria. Cada temporada encendía la esperanza, pero pronto se apagaba en una desilusión. Los campeonatos se escapaban, los trofeos se acumulaban en vitrinas ajenas, y la grandeza rojiblanca parecía haberse convertido en un recuerdo lejano. Pero en 1986, un grupo de hombres valientes decidió cambiar la historia. Eran tiempos difíciles, con críticas, dudas y presión, pero también con algo más fuerte, una fe inquebrantable. Bajo el liderazgo firme e inteligente de Alberto Guerra, Chivas se reconstruyó desde los inicios de los 80, no como un equipo más, sino como un escuadrón de guerreros dispuestos a luchar por el escudo y por su gente. Desde el inicio del torneo, Guadalajara mostró que venía a competir. No solo ganaba, convertía. Al término de la fase regular, el rebaño había acumulado 21 triunfos, 3 empates y apenas 6 derrotas. Fue el mejor equipo del torneo, el más goleador, el más sólido en defensa y sobre todo, el más determinado. Esta campaña no fue suerte, fue trabajo, carácter y coraje. Pero la verdadera batalla comenzaba en la liguilla. En cuartos de final, el destino les puso al campeón vigente, el Monterrey. Fue una serie tensa,
con goles que dolían y jugadas que se peleaban como si fuera la última. Chivas resistió, luchó y avanzó. En semifinales se enfrentaron a Puebla y no hubo dudas. 4-0 global. Se perfilaban como los grandes favoritos para el título, ganándose el respeto de todos. La gran final sería la batalla más difícil. El rival, el Cruz Azul. Un equipo fuerte, ordenado y peligroso, que había seguido los pasos de Chivas toda la temporada. El primer capítulo se escribió en el Estadio Azteca, donde la máquina celeste ganó 2-1. Fue un golpe duro. A pesar de la entrega y las múltiples llegadas, el portero Pablo Larios se había convertido en figura. Los fantasmas del pasado rondaban de nuevo. La presión crecía, pero este equipo no era como los anteriores. Estaba hecho de otra madera. No se cayó, no se rindió. Sabían que quedaba el partido más importante, el que marcaría la historia. La cita con el destino, el 7 de junio de 1987, en el Estadio Jalisco. Más de 56,000 almas, millones más sería la transmisión. Todos sabían que esa noche no sería una más, pero como toda batalla épica, hubo que pelear contra el propio destino. Benjamín Galindo, uno de los cerebros del equipo, no podría jugar por lesión, pero nadie buscó excusas. Los que estaban en la cancha sabían que debían dejar el alma. Desde el primer minuto, Chivas salió con el cuchillo entre los dientes. Cada balón se peleaba con el alma. Cada jugada tenía un mensaje. No nos vamos a rendir. Al minuto 18 apareció el capitán, Fernando Quirarte. Ese líder silencioso que hablaba con su juego. Se metió en el área con decisión y conectó un cabezazo brutal pegado al poste. El balón entró. El ánimo subió como una ola imparable. El equipo se encendió. La afición no paraba de gritar. Comenzaba el sueño de la remontada. Y pronto, el segundo gol llegó. Eduardo el Yayo de la Torre, con temple y precisión, marcó el 2-0. Y más adelante, como si el destino lo hubiera escrito, Yayo volvió a aparecer para sellar el 3-0. El joven heredero del legendario ingeniero se hacía leyenda, escribiendo su nombre al igual que su padre. Después del tercer gol, la suerte parecía echada. Guadalajara sería campeón. No había vuelta atrás. Cruz Azul intentó reaccionar, pero Chivas estaba en llamas. Ni las expulsiones, ni el cansancio pudieron detenerlo. Cada jugador se volvió un guerrero. El Zuli Ledesma, inquebrantable bajo los tres palos. Guillermo Mendizábal, firme en la media cancha. La defensa, el ataque, el cuerpo técnico, todos conectados por una misma misión: ganar, defender la historia, recuperar la gloria. No era solo un partido, era un acto de valentía, una hazaña escrita con letras de oro. Ese día no solo se ganó un campeonato, se rompió una maldición, se cerraron años de frustración, estar tan cerca sin lograrlo. Lo que hizo ese equipo fue más grande que levantar una copa. Fue demostrar a toda una afición y a un país entero que cuando hay entrega, unión y coraje, ningún obstáculo es imposible. Chivas volvió a ser el gigante que su historia dictaba, y lo hizo a lo grande, con fútbol, con pasión, con el corazón en la mano. Pero también fue un símbolo de lucha, de fe, de orgullo. Ese equipo se convirtió en leyenda no solo por sus goles, sino por el alma con la que jugó. Las generaciones que nacimos después de aquella época tenemos la responsabilidad de recordar a estas leyendas, que poco a poco se han difuminado con el paso del tiempo. El peor error que podemos cometer es olvidar a nuestras glorias, porque cada jugador que ha sido campeón con el rebaño merece ser recordado.
Un ejemplo claro es el legendario Campeonísimo, un equipo de gigantes absolutos que alcanzó la inmortalidad y forjó la grandeza de nuestra amada institución. Muchos jóvenes hoy lo han olvidado. El Campeonísimo logró lo que ningún otro equipo ha podido. Es el equipo inigualable de México. Su historia es insuperable. Y si no la conoces, te la cuento en el siguiente video.